René Descartes es uno de los filósofos franceses más importantes de la historia moderna. De hecho, se le ha denominado padre del modernismo. La Edad Moderna se caracteriza por una serie de notorios cambios en diversos ámbitos. En política, por ejemplo, surgen las monarquías absolutas y se produce el final del feudalismo. En cuanto a la sociedad, la burguesía hace que se dé una actitud manipulativa frente a la contemplativa existente anteriormente. Surge un esfuerzo y un trabajo frente al privilegio que se producía al nacer en una familia noble. Respecto a la justicia, surge un nuevo orden basado en la igualdad, y hay que tener en cuenta el gran hecho de la Revolución Francesa. Culturalmente estamos en un momento en el que todo gira en torno al hombre, surge el antropocentrismo y la religión queda relevada al ámbito de la conciencia. Hechos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Industrial Inglesa supondrán grandes cambios en el momento. Filosóficamente hablando, encontramos tres periodos. En un primer periodo, el racionalismo continental y el empirismo inglés. En un segundo periodo surgirá la asimilación y difusión de las ideas de la Ilustración. Y en un tercer periodo, la gran figura de Kant supondrá una confluencia y superación de la modernidad. Respecto a las ciencias, autores como Newton supondrán también grandes novedades en el momento. Si bien es cierto que filósofos anteriores a Descartes, tales como Bacon, habían ya postulado algunos principios modernos, será Descartes quien intente dar el fundamento epistémico de las ciencias. Según Descartes, era necesario edificar una ciencia basada en un principio axiomático al estilo de las matemáticas. En otras palabras, tener un fundamento totalmente indubitable que no exista la más mínima duda. Si las teorías, afirmaba Descartes, están basadas en un principio dudoso, es una pérdida de tiempo ir derribando teoría tras teoría. Basta con ir al cimiento de esas teorías, derrumbarlo, para que todo el edificio de la ciencia se derrumbe junto con él. Para Descartes, la ciencia estaba basada en los sentidos. Este era su fundamento. Según él, los sentidos eran dudosos, y uno no puede dudar y creer luego en alguien que nos ha engañado. Por ejemplo, si un amigo nos traiciona y lo descubrimos, obviamente no volveremos a tener la misma confianza en él. Según Descartes, los sentidos ya nos han engañado, y sin embargo nosotros seguimos teniéndolos como la fuente única del conocimiento. Descartes, en la primera meditación, nos dice que cuántas veces hemos visto que cuando metemos un palo en las aguas de un río, ese palo se dobla y que posteriormente, al sacarlo, corroboramos que no ha tenido ninguna deformidad. O una ilusión óptica, el llamado espejismo, cuando se demuestra que los sentidos alguna vez nos han engañado. Entonces se pregunta Descartes si todas las ideas que provienen de los sentidos serán dudosas, y concluye que ciertamente todas las ideas que provengan de los sentidos deben ser descartadas. Y no solo eso, sino también todas aquellas ideas que son producto de la mezcla de esas ideas simples. Por ejemplo, la idea de sirena, mezcla de la idea de pez y la idea de humano, que combinándose dan lugar a la idea de sirena. Ese tipo de ideas también deben ser descartadas, no pueden formar parte del conocimiento científico. Entonces, ¿cuáles serían las ideas? Dice Descartes que aún nos quedan todas aquellas ideas que no provienen de los sentidos, aquellas con las cuales nacemos y no vienen dadas por la experiencia. Son las llamadas ideas innatas. Por ejemplo, la idea de triángulo. Dice Descartes que todo triángulo necesariamente tiene tres ángulos. Eso, dice, es algo analítico, se autoverifica. Debe ser cierto, y no viene dado por los sentidos. En otras palabras, nosotros no hemos visto el triángulo perfecto. No existe el triángulo perfecto, y no entra por los sentidos. Es un concepto racional, que en algún momento aplicamos al mundo, pero no nos viene dado por el mundo, sino de nosotros hacia el mundo. Tampoco hemos percibido por medio de los sentidos la idea 2 más 2 son 4. En el sentido objetivo, sino que se trata de un concepto racional. Lo más que podemos tener de contacto en la realidad con esta idea son dos objetos y otros dos objetos que sumen 4.
pero en los dos objetos no viene dada la idea de suma ni de 4. Por más que percibamos 2 manzanas y 2 manzanas, no veremos ahí la relación de suma. Esa relación es producto racional. Entonces dirá Descartes que esas van a ser las ideas que nos sirvan como cimiento, y tiene, por ejemplo, una idea más que no viene de los sentidos, la idea de infinito y también la idea de perfección, que no nos entran por los sentidos, y sin embargo las tenemos. No hemos podido ver algo perfecto o infinito, y sin embargo tenemos esas ideas. Según Descartes, esas ideas son un producto de Dios, que es infinito y que es eterno. Y si no lo es Dios así, tiene contacto con el infinito, conoce el infinito, conoce la perfección, y por su infinito amor nos transmite esas ideas. Y dirá Descartes, ¿el error que tengo con los sentidos vendrá también de Dios, que es infinito amor? Ahí es donde nos lanza, en la quinta meditación, la hipótesis de un genio maligno, que intenta perjudicar el trabajo de Dios, que nos ha dado estas ideas que son equivocadas. Entonces dirá que necesitamos un principio tal que sea tan fuerte, tan indubitable, que ni el mismo genio maligno con todo su poder nos pueda hacer dudar de ese principio. Descartes hace una pausa en su argumentación y se pregunta qué es lo que ha estado haciendo hasta ese momento. Y se plantea que lo que ha estado haciendo es dudar. Ha estado dudando. Entonces, ¿qué es él? A lo cual responde, ¿no es también dudar pensar? En su argumentación dice que lo único que puede ver es que no puede dudar que duda, puesto que al dudar que duda se autoverifica que estoy dudando. Entonces, el genio maligno nos puede hacer dudar que 2 más 2 sean 6 o que el triángulo tiene 4 ángulos, pero ese genio maléfico tiene un límite. No me puede hacer dudar que estoy dudando. Entonces, el dudar es algo que se autoverifica, es axiomático. ¿Y qué es dudar? Dudar, dirá Descartes, es pensar. Entonces, no puedo dudar que estoy pensando, puesto que el dudar que pienso es una forma de pensamiento. Tenemos entonces que yo soy una cosa que duda, y por lo tanto una cosa que piensa. Ahí es cuando nos dice que hay una res cogitans, una res extensa. La res extensa son los objetos materiales que no piensan, y la res cogitans es ese espíritu, esa alma que reflexiona. Entonces, el ser humano es res extensa, pero también es res cogitans. Es entonces un yo pensante. El yo cartesiano es un yo idealista, pero que va a traspasar esos límites y va a construir el llamado racionalismo, porque es a partir del yo pienso como determina su existencia. No puedo dudar de que pienso, no puedo dudar de que dudo, y es necesario entonces que exista un yo pensante. No puedo dudar de mi existencia. Si no existiera un yo pensante, no existiría el pensamiento. Es entonces cuando Descartes concluye que el principio por el cual se debe edificar todo conocimiento científico es el yo pienso, luego existo. Cogito ergo sum.